Lo dijo en la primera hora. 6:36 en la mañana, espectacular amanecer el que tenemos en la capital de los ecuatorianos, cielo totalmente despejado y el pronóstico es que hoy no va a llover, hoy tendremos un día muy bonito, a disfrutarlo y empezar con mucho ánimo, con mucha energía, como corresponde esta nueva semana de trabajo, la semana que además es antesala del domingo del Día del Padre, por si acaso. Les alerto para que vayan obviamente haciendo su planificación correspondiente el domingo que viene, que es domingo 18, será el Día del Padre, así que vayan preparando la semana para festejar al rey del hogar. Bueno, como siempre, buenos días a quienes se unen a nuestra sintonía a través de nuestras frecuencias en señal abierta de Sonorama en buena parte del territorio continental ecuatoriano. Estamos en la internet por www.sonorama.com.es. Estamos a través de nuestra transmisión en Facebook con nuestra fanpage de Radio Sonorama, en YouTube, nuestro canal que se llama Sonorama TV, y ya transmito a través de mis cuentas personales. Buenos días a la gente que me sigue en Instagram, gracias por la generosa sintonía. Ahí le veo conectada a la atleta del fin de semana, a la Pame Velasco, que estuvo ahí, vi sus fotografías corriendo en la 15K. Hola Pame, espero que le haya ido bien, que haya completado la carrera. Y también estoy en TikTok. Saludos cordiales a mis queridos tiktokeros. Manden regalos y pongan me gusta, por favor, en mi transmisión a través de Fabricio Vela B. Mi cuenta en TikTok. Gracias por la generosa sintonía. Bueno, empecemos con el comentario, que hay bastante para comentar. Se acabó el plazo. Antes de la medianoche del sábado terminó el plazo para que las organizaciones políticas lleven adelante sus ejercicios de democracia interna, esto que le llaman pomposamente las primarias, ¿no? Eufemísticamente, como dice mi colega Andrés Liche, las primarias, para elegir a sus candidatos, que todos sabemos que no hay tal, ¿no? A alguna gente no le gusta cuando se dicen las cosas, pero esto es información, no opinión. Hay que resaltar que la única organización política que en realidad hizo un acto público, más allá de que ya se sabía quiénes iban o ya se rumoraba quiénes iban a ser los candidatos, un acto público ahí para fomentar o definir a sus candidatos, fue el movimiento de la Lista 5, la Revolución Ciudadana. Lo hicieron en la provincia de Manabí. No fue lo mismo con el resto de organizaciones políticas cuyos candidatos anunciaron sus precandidaturas a través de mensajes en redes sociales, en chats de WhatsApp, en videos, qué sé yo, y tampoco presentaron públicamente en actos de ese calibre a sus compañeras o compañero de fórmula en este caso, digamos, así tal cual. Ojalá, insisto, que alguna vez se entienda que esto tiene que ser reformulado, que la democracia interna de las organizaciones políticas debería ser eso, en realidad, democracia interna. Que no venga un propietario de un partido, de un movimiento político, de manera vertical a imponer los candidatos y todo el mundo los elige por aclamación porque el dueño del partido ya lo puso ahí, ya hay que elegirlo. Tiene que haber aquí en el Ecuador alguna vez una democracia mucho más madura, una concepción totalmente distinta de cómo se deben designar a los candidatos. Pero bueno, en este remedio de democracia interna, que se cerró el plazo, a esta hora ya los movimientos y partidos ya no tienen chance de designar más candidatos. Es un alivio, entre comillas, pensar que ya no nos van a presentar nuevos candidatos a la presidencia. O sea, tenemos 8 precandidatos, habrá que ver cuántos se inscriben, el plazo es hasta mañana, se inscriben los 8, ¿y cuántos pasan el filtro de calificación del Consejo Nacional Electoral? Por ahora, tenemos 8 precandidatos. Póngame primero a los candidatos a la presidencia de la República. ¿Cómo se configura previamente el mapa electoral de binomios? Preliminarmente. Esto, como digo, esto puede cambiar. Esto es preliminar. Porque tienen que inscribirse y el único que ha registrado su inscripción es el señor Daniel Noboa Sin. Es el único que está registrado, ya inscrito, su precandidatura y la de su compañera de fórmula en el Consejo Nacional Electoral. Los otros 7 deberán registrarse entre hoy y mañana. ¿Qué tenemos? A Jan Topic, a Yacu Pérez, a Daniel Noboa, que como digo, ya está inscrito, a Luisa González, la única mujer de la papeleta, a Otto Sonnenholzner, a Bolívar Armijos,
a Fernando Villavicencio y a Javier Herbas. De ese mapa algunas consideraciones. El único que, de todos los que figuran allí, el único que nunca había activado en política partidista es el señor Jan Topic. Hago una digresión. El Quique Banco me dice, Armijos también estaba. Armijos lo que hizo fue registrar la aceptación de su candidatura y de su compañera de fórmula, que no es lo mismo que registrar la inscripción, Quique. Eso, por ejemplo, hizo primero Daniel Noboa, registró la aceptación y luego registró la inscripción. Lo que hizo Armijos fue aceptar la nominación del Movimiento Amigo y presentar a su compañera de fórmula, que es Dinda Romero. De todos estos, de estos 8, Jan Topic es el único que no tiene pasado político partidista. Yacu Pérez va por su segunda elección consecutiva. Yacu Pérez ha sido prefecto y fue candidato a la presidencia en la elección pasada. Daniel Noboa, que tuvo su primera incursión política en la elección anterior, fue elegido asambleísta por la provincia de Santa Elena. Luisa González, que fue funcionaria del gobierno del expresidente Correa y que fue legisladora por la provincia de Manabí en la última elección, en la última asamblea. Ella fue parte de la asamblea disuelta. Otto Sonnenholzner, que tendrá su primera elección popular, elección en las urnas, pero que ya ocupó un cargo público y evidentemente factor político. Otto Sonnenholzner, que estaba vinculada a la radiodifusión, que acaba de regresar de Harvard con un título de administración de empresas, me parece, o administración pública. Hoy va a ser candidato, pero digamos ya tiene pasado político porque ocupó la segunda magistratura del país. El señor Bolívar Armijos, que para algunos debe ser un rostro nuevo, pero el señor Armijos fue dirigente de las juntas parroquiales rurales y además fue parte de la lista de la Alianza UNES en la elección del 2021. Era parte de la lista nacional. Entiendo que estaba en el 6º puesto y no le alcanzó para llegar. O sea, alcanzaron hasta Paola Cabezas, pero ya no hasta el señor Armijos, que no logró convertirse en legislador. Ahora aparece como precandidato por el Movimiento Amigo. Tenemos al señor Villavicencio Le Construye, primera vez que se presentará como candidato presidencial, pero es un actor político visible, ¿ya? El señor Villavicencio fue legislador y presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político en el último periodo. Y Javier Herbas, que él, en cambio, como es hoy Topic, Herbas fue el outsider del 2021. El outsider del 2023 es Topic. El outsider del 2021 era Herbas. Y Herbas hoy se presenta por reto, luego de que en 2021 fue parte de Izquierda Democrática. Entonces tenemos allí a Yacu Pérez y a Javier Herbas, que fueron candidatos en 2021 y que hoy lo intentarán de nuevo. Y la única mujer, la señora González. Póngame a las candidatas y el candidato a la vicepresidencia. Vamos a ver a quienes conformarán o harán binomio con estos candidatos. Diana Jacome, compañera de fórmula de Topic. Diana Jacome es abogada, comunicadora, presentadora de televisión y radio. No es periodista, como dicen algunos. Diana no es periodista, es comunicadora y presentadora de radio y televisión y además abogada. La señora Noli Pinela, que es académica, entiendo que forma parte de una universidad de Guayaquil, de Ecotec. Verónica Abad Cuencana, ella será la compañera de fórmula de Daniel Noboa. Digamos, lo llamativo de esta lista es la presencia del señor Arauz. Arauz porque fue candidato a la presidencia en 2021 y hoy se convierte en candidato a la vicepresidencia en 2023, el único hombre de la lista de candidatas a la vicepresidencia de la República. Erika Paredes, que entiendo fue funcionaria en el gobierno de Rafael Correa, según se conoce en las últimas horas. Linda Romero, que no tiene pasado en la política partidista, ha sido, digamos, especialista en comunicación política, en relaciones públicas, presentadora de televisión, etcétera. Andrea González, que ya fue candidata en la última elección
por la Alianza Honestidad que lideraba César Montúfar y que le permitió a Fernando Villavicencio convertirse en asambleísta, y Luz Marina Vega, entiendo, es la cónyuge, la esposa del exalcalde de Cotacachi, Auquitituaña, y que entiendo es hermana de Nina Pacari Vega Conejo, muy conocida, ¿no? Dirigente emblemática del movimiento indígena de la Conalli de Pachacuti, que ha sido legisladora y jueza de la Corte Constitucional. Ahí tienen ustedes a las mujeres y al hombre, las 7 mujeres y el hombre que son parte de la lista de precandidatos a la precandidatas a la vicepresidencia de la República, más el señor Arauz. Gracias, Roberto Carlos. ¿Qué llama la atención de esto que acabamos de ver? ¿Qué llama la atención de esto? La ausencia de Pachacuti. De acuerdo a información que publicó en su cuenta Twitter el querido Emilio Domínguez Ricalde, Pachacuti intentó a última hora registrarse en una de las alianzas presidenciales. Voy a chequear lo último que publicó Emilio Domínguez, que se me ha perdido, sobre esta intención de registrar a la alianza, digamos, a Pachacuti en una de las alianzas. Téngame paciencia que estoy con esto es un relajo realmente andar con esto. Efectivamente, Pachacuti intentó registrarse en una de las alianzas y finalmente ya no le quedó tiempo. Izquierda Democrática, que tampoco está en esa lista. Y acá me dice Andrés, guardando las distancias, Cristina Kirchner fue incluso presidenta en Argentina y luego fue candidata y electa vicepresidenta, por supuesto, a propósito del tema. ¿Qué me dicen por acá? A ver, acá me dicen, está diciendo que RC realizó primarias para nombrar su binomio. Yo no dije eso. El binomio fue nombrado por el dueño de RC, Rafael Correa, no pierda su objetividad. Para empezar, la persona que me escribe no me demanda mi objetividad. Yo no soy objetivo, ni soy imparcial por si acaso, primero. Segundo, creo que no me ha escuchado cuando yo he dicho que aquí hay remedos de primarias y de democracia interna. Lo he venido diciendo desde hace rato. Si es que no me escuchó, le digo, ya. Yo soy muy crítico de estos ejercicios de democracia interna. Lo único que dije es que la única organización política que hizo un acto de masas para nominar a su binomio presidencial fue el Movimiento Revolución Ciudadana. Ahora, si estoy equivocado, si hicieron los señores del Partido Social Cristiano, si hicieron los señores de Pachacuti, si hicieron los señores de Reto, si hicieron los señores del PID y de Mover, si hicieron los señores de Avance y de Suma, actos en ese sentido, les ruego que me avisen, porque yo no he sabido. Eso es lo que estoy diciendo, no se trata de objetividad, es información. Sobre el tema de las primarias, por si acaso, en ningún partido político hubo primarias. Porque, por favor, pues, está claro que el señor Topic se presentó primero como precandidato, él anunciando en sus redes, y ahí apareció el Partido Social Cristiano a ofrecerle su apoyo. Pero no tenía partido. ¿De qué primarias estamos hablando? ¿De qué primarias hablamos cuando, por ejemplo, el señor Armijos, de pronto él mismo en un video se presenta como candidato bajo el Movimiento Amigo, sin saber cómo se originó esa candidatura? El señor Sonnenholz de igual manera recibió apoyos de Avanza, de Suma, ¿ya? Y de pronto aparece como candidato sin ningún tipo de ejercicio de democracia interna. O sea, que se entienda, ¿no? Pero digo, a veces la gente quiere escuchar lo que quiere escuchar. Así estamos. Digamos que esto nos deja el fin de semana. Pero, ya que hablamos de Revolución Ciudadana, ¿qué pasó el fin de semana? Para los que dicen que uno no es objetivo, aquí tenemos para hablar de todo. Y partamos de lo que ocurrió el día viernes, porque el día viernes, de verdad que hubo una decisión judicial que a mí hasta el sol de hoy no deja de sorprenderme. No deja de sorprenderme. Y como lo vengo diciendo hace meses, ya, aquí no se trata de deslegitimar a los cantones más pequeños, a las ciudades más pequeñas, a las provincias más pequeñas. No, 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 no. No se trata de eso. Se trata de que históricamente aquí los políticos y algunos abogados se aprovechan y tratan de estirar el derecho como plastilina
para tratar de lograr sus objetivos independientemente de los candados constitucionales y legales que existan. No es la primera vez que se acude pues, a un juez del interior del país. Insisto, no es cuestionamiento a los cantones ni minimizar a los cantones. No, no, no. Es que aquí, por ejemplo, era malo antes, pero es bueno hoy. Cuando se trata de Glass, cuando se acude al juez de Manglar Alto para beneficiar al ex vicepresidente, uy, está bien porque Manglar Alto es parte del país. Cuando se acude al juez de Yaguachi para beneficiar al ingeniero Glass, está bien porque Yaguachi es el interior del país. ¿Quién ha dicho que no pueden acudir al juez de Yaguachi? Pero cuando el señor Ulloa y los otros 3 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que fueron censurados y destituidos por la Asamblea Nacional, la Asamblea cumpliendo con su atribución constitucional y legal, y esta gente presentó 12 acciones de protección hasta que una les resultó. Con un juez de la Concordia, ahí estuvo mal, pues. ¿Cómo van a ir a la Concordia? Si esto fue en Quito. ¿Cómo van a ir a la Concordia? Ahí estuvo mal. Cuando la señora Sofía Almeida acudió donde una jueza, a un juzgado de San Borondón, y una jueza de San Borondón resulta que no le dio la razón, ahí estaba mal. ¿Cómo va a acudir a una jueza de San Borondón? Igualmente, cuando una jueza de San Borondón echó abajo la designación de superintendente de bancos, de la terna que el propio presidente de la República había mandado, ahí está mal, pues. ¿Cómo van a ir a San Borondón? ¿O van a los jueces de Montecristi? Al más puro estilo de Abdalá Bucarán, en el 2001. Porque aquí la memoria es corta. ¿Saben qué pasó en el 2001? El rodosismo acudió a un juez de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, para lograr la nulidad de los procesos judiciales que enfrentaba Bucarán desde el año 1998, pues. O 97 en realidad. El de los gastos reservados y el de la mochila escolar. El juez natural de quien ostentó la primera magistratura era el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pero fueron donde un juez de San Lorenzo para echar abajo esos juicios y declarar la nulidad de San Lorenzo. ¿Me explico? O sea, aquí las cosas se miden dependiendo de. Ahora, esa es la forma. Vamos al fondo, pues. Vamos al fondo. Por supuesto que un juez, cuando recibe un pedido de una acción constitucional, se convierte en juez constitucional. Pero aquí la pregunta es, porque a mí me parece que esto deja sentado un precedente nefasto. Y ojo, este periodista a quien les habla, totalmente crítico, como lo he sido, pero aquí me felicitan los unos y me critican los otros dependiendo de. Yo he sido crítico del manejo del caso Sobornos, crítico. A mí no me han escuchado ni me van a escuchar decir que Correa, que Glass, que Vinicio Alvarado, que Mera de los Ángeles Duarte, que Viviana Bonilla, etcétera, son culpables y son inocentes, porque ese no es mi rol. Ese no es mi rol. Yo no soy ni juez, ni fiscal, ni agente de criminalística, ni perito. Soy periodista. A mí no me van a escuchar eso. Pero a mí sí me han escuchado y me van a seguir escuchando cuestionando la manera como se manejó ese proceso. Ese proceso que desde mi particular punto de vista, y me hago responsable de lo que digo, ese proceso no cumplió con el debido proceso, no garantizó el derecho a la defensa. Ese proceso lo ataron deliberadamente a los tiempos políticos, olvidándose de los tiempos judiciales. El proceso judicial más rápido de la historia de este país. Para atarlo con los tiempos políticos porque estaban las elecciones del 2021 a la vuelta de la esquina. Entonces la sentencia tenía que quedar sacramentada antes de que se cierre el plazo para la inscripción de candidaturas en 2020. No nos perdamos. Y la manera como se manejó el proceso y cómo se valoraron las pruebas. Ya. De todo eso, quien les habla ha sido crítico, sin que eso signifique decir que fulano, sultano, mengano, perencejo son culpables e inocentes. Hay una diferencia sustancial. Pero ¿saben cómo se desactiva eso? Que además, el caso Sobornos, como el caso de Brecht, que son los dos casos por los cuales el ingeniero Glass ha sido sentenciado, eso se desarma con un recurso de revisión. Así se desarma. No se desarma yendo donde un juez
de Pelotillehue, de Tangamandapio, de Buenas Peras o de cualquier sitio de estos imaginario, y presentar un pedido para que deje sin efecto, por ejemplo, la suspensión de los derechos políticos. Pues. Así no funciona esto. Lo que corresponde para quienes han sido sentenciados por el caso de Brecht, por el caso de sobornos, es presentar un recurso de revisión. Porque las cosas hay que hacerlas bien, pues. Hay que hacerlas en derecho. No hacerlas como lo hicieron el viernes. Porque además hay cosas llamativas, pues. La acción constitucional a favor del ingeniero Glass fue presentada poco después de la medianoche del viernes. Y el juez no se demoró ni un día. No se demoró ni un día. El juez se demoró creo que 14 o 15 horas para emitir su resolución. Entonces no me hagan a mí a decir que eso por lo menos no es llamativo. Pero por supuesto, se defiende o se ataca o se cuestiona dependiendo de si me cae bien Revolución Ciudadana o me cae mal Revolución Ciudadana, si me cae bien Glass, a quien considero perseguido político, o si me cae mal Glass porque creo que es un corrupto, dependiendo de. A este país le falta un poquito de cabeza fría para dejar de lado la pasión e imponer la razón. La pasión la imponen por encima de la razón cuando debería ser al revés. Esa resolución del día viernes que le restituyó los derechos políticos al ingeniero Glass es una resolución írrita, es una resolución inaplicable en la práctica. Inaplicable. No cabe. Arturo me dice que Tangamandapio sí existe en Ciudad de México. Gracias, Arturo. No ha sido tan imaginario. Y dentro de las reacciones, vamos con algunas reacciones. Póngame los tweets. Vamos con el primer tweet. Ahí está. El de la doctora Pamela Aguirre. Ya le han de decir a la doctora Pamela Aguirre que es odiadora del correísmo, me imagino. Respetable académica y constitucionalista, que nos recuerda que el artículo 113 de la Constitución establece que no podrán ser candidatos o candidatas de elección popular quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados con reclusión o por cohecho o un enriquecimiento ilícito o peculado. El ingeniero Glass, aunque termine de cumplir la sentencia, no puede ser candidato. Tendrían que nulitar la sentencia para pensar en que él podría ser candidato. Si mañana o pasado quieren que el economista Correa sea candidato, tendrían que nulitar la sentencia, porque la sentencia es por este tipo de causales. Y por estas causales no se puede volver a ser candidato. ¿Ya? Póngame el siguiente. Póngale el siguiente. La doctora María Dolores Miño. Que claro, como es crítica hoy, le dicen a la doctora Miño correísta, cuando la doctora Miño siempre fue crítica del correísmo, hoy también vuelve a ser crítica del correísmo. Y complementa el tuit de la doctora Pamela Aguirre con este, artículo 23 de los derechos políticos, que habla justamente de que todos los ciudadanos debemos gozar de los siguientes derechos y oportunidades: participar en la dirección de asuntos públicos, votar y ser elegidos en elecciones periódicas, tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas del país. Aportes de los juristas, de la gente que sabe, para tratar de entender que cuando un juez, en este caso, este juez, el señor Rodríguez Mindiola, de Yaguachi, restituye los derechos políticos, se olvida que el ingeniero Glass no puede volver a ser candidato porque fue sentenciado por delitos por los cuales hay una prohibición expresa. Que revisar la Constitución, aunque no les guste, amigos y amigas. Póngame el siguiente. La doctora Paulina Araujo, académica, penalista. La Constitución es clara con la prohibición a Jorge Glass por su sentencia condenatoria de cohecho que está en firme. No podría ser candidato. Eso es asunto 1. El de fondo y el que duele es que decisiones como la de Yaguachi siguen minando la confianza en la justicia. Las dos cosas que dice la doctora Araujo son reales. Las dos son reales. Las dos. Como decía Pamela Aguirre y suscribía Dolores Miño, ratifica María Paulina Araujo. La Constitución establece que no puede ser candidato una persona que haya
sido sentenciada, haya recibido una sentencia penal condenatoria ejecutoriada, en este caso por cohecho. Que el ingeniero Glass en este momento está en libertad, pero no ha cumplido su sentencia, pues. Y de lo que entiendo, todavía está bajo trámite su pedido de prelibertad, al cual tiene derecho el ingeniero Glass. Porque puede no gustar. El ingeniero Glass tiene derecho a la prelibertad, como lo tuvo el señor Daniel Mendoza. Puede no gustarnos. Podemos morirnos de las iras, pero es así. Así funciona el derecho. Pero aunque tenga prelibertad mañana o pasado el ingeniero Glass, aunque hoy esté libre por una medida cautelar, no puede ser candidato. Póngame el siguiente. Y también estará por acá el doctor Jorge Luis Mazón también para hablar de este tema. El constitucionalista José Chalco Salgado. Glass no puede ser candidato. Constitución prohíbe que sea alguien condenado alguna vez por cohecho. Medida cautelar no vale. Igualito que un cheque mal girado, no se paga. Hay supremacía constitucional. CNE está obligado a cumplir y vigilar Constitución, no una resolución que el doctor considera trucha. No tenemos más, ¿no? ¿O tenemos uno más? Del análisis. El doctor Pablo Encalada Hidalgo, ese es el último. No es verdad que Glass puede ser candidato. La Constitución prohíbe que condenados por delitos de corrupción puedan serlo. Por más que un juez delincuente pretenda hacer lo posible. No le crean al Fabricio Vela. Gracias, Roberto Carlos. El Fabricio Vela no es abogado. Aunque el Fabricio Vela trata de aplicar algo del sentido común. Créanme. Con algo de sentido común y lejos de la pasión. Tratando de imponer la razón a la pasión. Pero créanles a ellos. Que ellos se formaron en el mundo del derecho. Penalistas, constitucionalistas. Es gente que sabe. Gente que imparte la docencia. Gente de la cual uno aprende diariamente, gente a la cual uno entrevista y yo sí me precio de algunos de ellos de ser buen amigo, porque además yo aprendo mucho de ellos, y así como ellos hay un montón, que tienen un criterio similar, pero se vendió humo en este país. Entonces, si el viernes en la noche que el ingeniero Glass iba a ser candidato, ¿y qué pasó? El día sábado se aprovecharon de eso para colocar este frame, y por supuesto que una jugada interesante desde el punto de vista de la estrategia. ¿Ya? Y desde el punto de vista de la estrategia, les resultó, porque posicionaron no solamente el nombre de Glass, posicionaron el nombre de su candidata a la presidencia de la República, luego de que Glass declinó. Es que Glass tenía que declinar. Pero ¿saben qué yo pensé? Y eso lo conversaba con Belkis hace un ratito. ¿Saben qué yo creí? ¿Qué me imaginé? Que iban a hacer lo mismo que hicieron en 2020. Es decir, presentar la candidatura de Glass en binomio con Luisa González, registrarla ante el Consejo Nacional Electoral, inscribirla ante el CNE y luego obviamente esperar que el CNE no califique y les dé 2 días para que presente un nuevo candidato a la presidencia. Me imaginé que iban a hacer eso. Pensé. Pero luego el propio Glass declinó su postulación. Volvieron a Fogacero y presentaron al binomio Luisa González con Andrés Arauz. Pues es la verdad. El ingeniero Glass no podía ni puede ser candidato. Me imagino yo que si mañana o pasado hay un recurso de revisión en la Administración de Justicia, que eche abajo las sentencias sobre el ingeniero Glass, que podría ser candidato, me imagino. Pues en este momento no puede. No puede. El fin de semana se vendió humo con la complicidad de un juez que hoy, y pese a que a mitad de semana la Corte Constitucional, tanto que nosotros pedíamos, tanto que quien les habla pedía en este micrófono, que la Corte Constitucional se pronuncie y ponga un estate quieto a esta manera tan alegre de repartir medidas cautelares y acciones de protección por cualquier cosa, olvidándose de para qué sirve esa figura. Pese a eso, hubo un juez que el día viernes, desde mi punto de vista, de manera inconstitucional, dispuso la restitución de los derechos políticos contra una persona que está cumpliendo una sentencia por delitos contra la administración pública. Yo les invito a ustedes a reflexionar sobre lo que les estoy diciendo con cabeza absolutamente fría. Y claro, la Fiscalía inició una investigación por prevaricato, hizo unos allanamientos el fin de semana y el juez ya no aparece. Ya no aparece.
¿Qué me dice María Paz? Hágame la pregunta que me quiere hacer. ¿Qué dice mi doctor Aguilar? Ya voy a revisar esto que me está pasando. Lo del ingeniero Glass, además, guardando las distancias, porque cada caso es distinto. El fin de semana me decía alguien, ¿no? De esa gente que muy suelta de huesos escribe cualquier cosa, sin escuchar o sin leer o sin saber, que yo no dije nada con el caso de Galo Lara. Falso. Este periodista, en 2019, si mal no recuerdo, creo que fue en 2019, yo dije públicamente que el ex asambleísta Galo Lara, que había sido sentenciado por un delito y que se había beneficiado de la prelibertad, no podía ser candidato. Porque él todavía estaba cumpliendo su sentencia. En prelibertad, pero estaba cumpliendo su sentencia. No es que había terminado de cumplir la sentencia. No podía ser candidato. Y por esas cosas de la vida extrañas, como suele pasar, resulta que el Tribunal Contencioso Electoral, sabrá Dios por qué, le permitió ser candidato. Me imagino yo que allí obraron las circunstancias, obró la fuerza de las circunstancias, que es un término que aquí se utiliza en el Ecuador. Aquí no importa el derecho, pues. Aquí importan las circunstancias. Entonces, por la fuerza de las circunstancias, le permitieron a don Galo Lara Yepes ser candidato cuando no podía ser candidato. No podía. Una persona en prelibertad no puede ser candidata. Porque no es que ha terminado su sentencia, está cumpliendo su sentencia, pero en libertad. Entonces, tengamos un poquito de análisis y de sentido crítico a propósito de lo que les estoy diciendo. De esto vamos a hablar ya mismo. Tanto con César Febres Cordero, que ya lo tengo conectado para hablar de la parte, obviamente, política y de todo lo que nos traiga este fin de semana, y con Jorge Luis Mazón, que conoce mejor que nosotros en materia penal. 7:08 de la mañana, musiquita de fondo. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.